¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Bendito nuestro Dios, que nos permite alabarlo, nos permite reunirnos y poder alabar su nombre. Sí, hermanos, una vez más, Dios nos permite escuchar su palabra, aunque estemos en casa, estemos por la situación que estamos viviendo, mas sin embargo hemos recalcado constantemente que la palabra del Señor no está presa. Y la palabra de Dios siempre ha sido predicada bajo cualquier circunstancia que vivamos. Hermanos, lo que siempre nos ha recomendado nuestro hermano, nuestro pastor, el hermano Alejandro, que no porque estemos en casa, porque estemos cómodos de cierta manera, a veces no le demos la importancia a la enseñanza, no le demos la importancia a la alabanza. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a disciplinarnos, aprendamos a ordenarnos y estemos donde estemos, podamos alabar a nuestro Dios, podamos escuchar la palabra que Él tiene día tras día para nuestras vidas. Yo no dudo que en el transcurso de la semana, al leer la palabra en tu vida personal, yo no dudo que al estar orando día con día en tu vida personal, Dios te habla, Dios te ministra, Dios te guía. Pero también Dios, cada domingo que nos permite reunirnos, Dios tiene palabra para tu vida. Y hoy me ha tocado compartir la palabra de hoy. Dios quiera que hoy la palabra que se ha de dar sea de bendición para tu vida, sea de bendición para tu alma. Hoy pueda ser ese alimento que la palabra de Dios nos enseña, que no tan solo como hombres vamos a vivir del alimento físico, sino que también Dios nos ha diseñado para que podamos ser alimentados en nuestra vida espiritual. Y una de las maneras correctas, adecuadas y que Dios ha dejado establecidas para poder ser alimentados, el Señor Jesús lo enseñó. Y no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que saliere de la boca de Dios. Vamos a empezar, hermanos. Te pido de favor que me ayudes abriendo tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23, versículo 37. Es un pasaje con el cual nuestro hermano Alejandro nos ha estado ministrando la palabra de Dios, nuestro hermano Azarías. Y es un pasaje que debe de quedar muy grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Sobre todo, no tan solo para aquellos que hemos atendido al llamado de Dios, sino para a todas aquellas personas que también el Señor les ha hecho el llamado constantemente. Mas sin embargo, a veces por no atender a ese llamado, y hay muchas razones, muchas cosas por las cuales a veces no atendemos al llamado de Dios. En general, lo que la palabra de Dios nos deja ver es que cuando el Señor hace el llamado, a la mayoría de las personas no atienden a ese llamado. ¿Cuál es la razón? Porque no quieren vivir bajo una autoridad, no quieren ordenar su vida, quieren vivir de una manera como se han acostumbrado. Y cuando el Señor nos hace el llamado, definitivamente el Señor nos llama a que renunciemos a nuestra vida pasada. Cuando digo que renunciemos, uso esta palabra con la palabra que el Señor Jesús hizo, ¿no? Y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas de las personas no están decididas a renunciar a su vida pasada. Aún les puede costar mucho en dejar algunas cosas. Y bueno, esa es la razón por la cual a veces muchas personas no atienden al llamado de Dios. Entonces vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 23. Vamos a estar viendo algunas porciones de las Escrituras del libro de los Reyes.
Mas, sin embargo, quiero citar este pasaje porque es el pasaje con el cual nuestro hermano nos ha estado ministrando, haciendo énfasis sobre las alas de Dios, cómo Dios ha querido constantemente y constantemente lo ha hecho y ha extendido sus alas para cuidarnos, para protegernos de todas las cosas que nos pueden acontecer en esta vida, en este caminar al cual hemos sido llamados. Definitivamente, cuando somos llamados a este caminar, el Señor Jesús sabe Él mismo que habrá dificultades, y por eso es que Él pone el ejemplo en este pasaje que vamos a leer, para que nosotros alcancemos a mirar la protección de Dios que tiene para con nuestras vidas. En Mateo capítulo 23, versículo 37, dice de la siguiente manera: ahí en su casa, hermanos, persona que nos acompaña, no perdamos el hábito y la costumbre de tomar nuestra Biblia y estar viendo los versículos. A veces la tecnología nos puede hacer un poquito perezosos acerca de no tomar nuestra Biblia y acostumbrarnos a leerla, pero bueno, esperemos en Dios que todos tengamos ese sentido de responsabilidad. En Mateo capítulo 23, versículo 37 dice de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Es importante cómo el Señor Jesús, de una manera clara, de una manera usa estas palabras dirigiéndose a su pueblo, escogido, a su pueblo que Él siempre ha querido que esté cerca de Él, y le dice una verdad a lo cual probablemente a los oídos de aquellas personas les pudo haber causado un poco de molestia. Sin embargo, es una verdad que lo vemos a través de Génesis, que lo vemos a través cuando Dios empezó a tratar con su pueblo, cuando lo empezó a sacar de Egipto, y vemos cómo Dios siempre de una manera sobrenatural, mostrando su amor, mostrando su ternura, poniendo su vallado alrededor de su pueblo, de tal manera que el pueblo viera y entendiese que Él tiene buenos planes y buenos propósitos y buena voluntad para con su pueblo. Aquí el Señor Jesús le dice a aquellos hombres, a su pueblo, a los judíos: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Más bien te fueron enviados a los profetas, más bien te fueron enviados para anunciarte del camino, para anunciarte de las cosas que vendrían, y lejos de que tuvieras una actitud de agradecimiento, una actitud de darle gracias a Dios, lejos de eso, los mataste. Entonces, yo quiero que esta porción de las Escrituras las tengamos claras mientras estemos mirando estos temas acerca de cómo Dios ha extendido sus alas para cubrirnos, protegernos, guardarnos, y que nosotros podamos sentirnos seguros. Mas sin embargo, el Señor Jesús les dice: pero has matado a los profetas. Y yo quiero que vayamos ahora al libro de Reyes, para que nosotros veamos a través de cómo Dios, el hermano Alejandro la semana pasada nos habló acerca de los jueces, y cómo Dios levantó a los jueces con un solo propósito, para guiar a su pueblo, para dirigirlo, para guiarlo por el camino correcto. Esa es la razón por la cual Dios siempre levantó a los jueces, y más adelante, como lo que vamos a ver hoy, cómo es que Dios levantó al primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel, queridos hermanos, querida persona que nos acompaña? Fue el rey Saúl. ¿Quién lo ungió como rey? Fue el profeta Samuel. Y bueno, podemos ver cómo Dios levantó a Saúl. ¿Cuál era el propósito? El propósito de levantar Dios a los reyes era con un solo propósito, un solo objetivo: para que el pueblo de Dios se mantuviera unido,
Ustedes recordarán aquellas 12 tribus de Israel. ¿Cómo surgieron las 12 tribus de Israel, queridos hermanos, personas que nos acompañan? Creo que todos lo sabemos, bueno, la mayoría de los que tenemos conocimiento en el mundo religioso, sabemos de dónde vienen las tribus de Israel. Todos se acordarán aquel gran día cuando Jacob luchó contra Dios, y ahí fue como Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. De Jacob le cambió el nombre y le puso Israel. Y de ahí, bueno, Israel tuvo a 12 hijos. Y de ahí, bueno, se le conocen como las 12 tribus de Israel. Y Dios siempre ha buscado la manera, la forma, levantando jueces, levantando reyes, para que el pueblo esté junto, para que las 12 tribus estén unificadas. Siempre ese ha sido su propósito de Dios, que su pueblo esté junto y que sea un pueblo diferente a todos los demás pueblos, una nación diferente a todas las naciones. Ustedes se acordarán frases como las que el Señor decía: y vosotros me seréis mi especial tesoro, y ustedes me seréis un pueblo santo, diferente a todos los demás. Entonces, ¿cómo empieza el libro de los Reyes? Para eso ya cité algunos de los primeros reyes que Dios levantó, que fue Saúl. Y bueno, Saúl no alcanzó a entender el propósito de Dios, no alcanzó a entender la voluntad de Dios, y vemos que su reinado, lejos de unificar, lejos de poner en unidad al pueblo de Israel, lejos de poner a las 12 tribus unánimes juntas para que juntos alabasen y glorificasen a Dios, lejos de que eso sucediera, podemos ver cómo en la vida o en su reinado de Saúl, lejos de traer esa unidad, trajo muchas cosas diferentes a las que Dios buscaba. Y de ahí, bueno, podemos ver que Dios pone sus ojos en David. David fue un rey, es de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, es lo máximo que ha tenido el pueblo de Israel, un rey sumamente valiente, un rey en el cual Dios se agradó abundantemente de David, a tal grado que el mismo Dios dio testimonio de la vida de David. Dijo: he hallado a un varón conforme a mi corazón. Y de ahí le da la instrucción, le da la indicación a Samuel para que fuese y ungiese a David por rey. Y David, como andaba conforme al corazón de Dios, él sí miró la voluntad de Dios. Él sí puso la voluntad de Dios en su corazón, él sí puso las palabras de Dios en el corazón. Por eso es que David, él sí pudo traer a la unidad al pueblo de Israel. En el reinado de David podemos ver cómo Dios respaldaba la vida de David, cómo ganaba guerra tras guerra, cómo siendo muy joven, todos aquellos conocemos la historia tan famosa de David y Goliat, que siendo tan joven, siendo tan pequeño, tuvo el valor, tuvo el carácter, tuvo la decisión de mirar cómo aquellos filisteos deshonraban el nombre de Dios. Cómo lo deshonraban, y tuvo el valor, tuvo el carácter de decir: ¿quiénes son estos filisteos incircuncisos que blasfeman el nombre de Jehová? Y vemos cómo emprende esa batalla David contra aquel gigante Goliat. ¿Y qué fue lo que denota esa batalla? Las palabras de David. David decía: tú vienes con espada, con escudo y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Para David, el honor de Dios, para David, la gloria de Dios era lo más importante. Él confiaba plenamente en Dios. Y bueno, podemos ver cómo la palabra y la historia nos narra cómo David salió triunfante en aquel día, en aquella batalla. Y de ahí David empieza a tomar esa autoridad. David empieza a ser un personaje muy conocido en el pueblo de Israel.
El que antes era un pequeño joven cuidador de ovejas, ahora pasa a ser un hombre bajo la mira de todo el pueblo de Israel, un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre aguerrido, un hombre en el cual se empieza a perfilar para ser el rey de Israel. A tal grado que cuando el rey Saúl mira cómo David es alabado y cómo es honrado por el pueblo, por las mujeres, salen a recibirlo, Saúl se enciende en gran ira, que se molesta. Y de ahí podemos ver cómo Saúl empieza una lucha, una batalla contra David, queriéndolo destruir por envidia, por coraje, por muchas razones que la palabra de Dios nos los muestra. Pero bueno, Saúl es quitado del reinado y de ahí es puesto David. Y David sí pudo alcanzar a entender la voluntad de Dios. David alcanzó a unificar a las 12 tribus de Israel. Y entonces Israel era una nación poderosa. Israel era una nación muy envidiada por las demás naciones, de tal manera que las demás naciones temían literalmente al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se proponía alabar y adorar a Dios, dice la palabra que los vecinos de alrededor, las naciones de alrededor temblaban, porque unidos alababan a Dios. Y bueno, de ahí, del reinado de David, entonces llegamos a los reyes, y los reyes empiezan en sus últimos días de David. David ya estaba terminando sus últimos días, avanzado en edad, de tal manera que él seguía siendo el rey, él seguía gobernando, mas sin embargo ya la edad estaba muy avanzada en David, y era necesario ya que el sucesor de David empezara a destacar, empezara a mirar que era tiempo de levantarse. Ahora es importante, hermanos, que nosotros podamos mirar a través del libro de los Reyes cómo David ya le había dicho a Betsabé, su esposa, quién iba a ser el que iba a sentarse en ese trono. David había dicho que Salomón iba a ser el próximo rey, iba a ser el sucesor de su padre. Mas sin embargo, acordémonos que David tuvo otras mujeres y tuvo otros hijos. Y entonces empezamos a leer en Primera de Reyes capítulo 1, en el versículo 5. Si me acompaña leyendo su Biblia, querido hermano, persona que nos acompaña, dice de la siguiente manera: entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca la había entristecido en todos sus días. ¿Cómo decirle por qué haces así? ¿Quién era su padre? Su padre era David. Y aquí es un punto muy importante que si nos detuviéramos a leer pausadamente el libro de los Reyes y estudiarlo, sería un tema sumamente importante para acerca de la educación, acerca de la crianza de los hijos. Aquí la palabra de Dios nos deja ver que este hijo de David, Adonías, siendo hijo de David, él hacía muchas cosas incorrectas, pero su padre nunca le estorbó. Su padre nunca le dijo: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Le dio libertad, le dio que hiciera su voluntad, y bueno, de ahí Adonías vive una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero bueno, sigamos leyendo. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Lo que estaba haciendo Adonías es que estaba organizando, estaba anunciando: mi padre David va a morir y el próximo a ser rey voy a ser yo. Y empezó a preparar, empezó a anunciar
que él iba a ser el próximo rey. Y empezó a agarrar a su séquito, empezó a agarrar a la gente que estaba muy cerca de él, de tal manera que tenía a un grupo realmente no tan débil. Porque dice en el versículo 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadok y Banaí, hijo de Joída, el profeta Natán, Simei, Reí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Esa era la escolta personal de David y ellos no estaban de acuerdo con lo que Adonías estaba haciendo. De tal manera que vamos a leer más adelante, dice, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Roel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaí, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. O sea, mató bueyes, hizo fiesta y dijo, siéntense, coman, beban, porque estoy pronto a ser rey. Solamente hay que esperar que mi padre David muera y yo voy a ser el próximo rey. En el versículo 11 dice, entonces habló Natán a Betsabé. ¿Quién era Natán, querido hermano, querida persona que nos acompaña? Natán era un personaje que pesaba en la vida de David. Natán fue aquel profeta que amonestó a David cuando tomó por mujer a Betsabé, cuando cometió esa acción que le costó muchas cosas en su reinado. El reinado le fue quitado, una situación muy complicada con Dios en la cual él estuvo. Y Natán fue aquel personaje que fue y le hizo ver la condición en la cual se encontraba. O sea que Natán era un personaje que pesaba mucho en la vida de David. Y dice, volvamos al versículo 11, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que rey de Adonías, hijo de Agüit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserve tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra el rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono, porque pues reina Adonías. Ok, vamos a leer los siguientes versículos. Son algunos versículos, tenga usted paciencia, pero es importante que los podamos leer para que nosotros entendamos lo que la palabra nos quiere mostrar con todos estos versículos. Dice el versículo 15, entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisat, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos de Israel, a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que le declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey, después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí? ¿Y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas.
Y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc tu siervo han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Vemos cómo aquí Adonías intenta tomar el reinado, lo cual no le pertenecía, a lo cual David había dicho que Salomón tomaría ese trono. David había dicho que Salomón sería el próximo rey. Y bueno, vemos aquí cómo este hijo de David tomó esa decisión, mas sin embargo Betsabé, Natán se pusieron listos y fueron con el rey David y le dijeron: hey rey, ¿qué pasa? Te habías dicho, habías ordenado que el próximo rey sería Salomón, ¿por qué Adonías ya está reinando? Y bueno, podemos ver en el versículo 28 cómo David proclama rey a Salomón, y dice: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y bueno, Dios empieza a levantar a Salomón y lo pone por rey. Y podemos ver que en el tiempo y en el reinado de Salomón, así como en el reinado de David, el pueblo de Israel estaba seguro, estaba tranquilo, vivía de cierta manera muy seguro en todos los aspectos. No tenía temores de los vecinos, de las naciones vecinas, de los pueblos vecinos que llegaran y los invadieran. No, porque el rey David había hecho la parte la cual Dios siempre había buscado: que el pueblo de Israel siempre estuviese junto, que las 12 tribus de Israel siempre estuvieran juntos, que el pueblo de Dios siempre miraran a Dios como el que de ahí salieran todas las cosas que tenían que salir, las decisiones, tanto decisiones políticas, religiosamente, decisiones socialmente. Dios siempre buscaba esa forma, y por eso es que levantó a jueces, levantó a Saúl, levantó a David, y aquí Dios levanta a Salomón como rey. Y en la vida de Salomón empezamos a ver muchas cosas maravillosas. Empezamos a ver en un momento en el cual el pueblo de Israel se encontraba en un clima sumamente hermoso, maravilloso delante de Dios. No tan solo estaban juntos, no tan solo vivían en armonía, no solamente tenían muchas cosas a su favor, sino que así como el rey Salomón fue un hombre que fue puesto por rey ante el pueblo de Israel por Dios, también Dios trajo mucha bendición al pueblo de Israel por la vida de Salomón. Pero ¿qué hizo que el pueblo de Israel se mantuviera en ese punto, en ese clima de prosperidad, tanto espiritual, material y en todos los aspectos? Vivió una vida muy próspera en el reinado de Salomón. Salomón es puesto por rey y David le da un consejo, le da un mandamiento a Salomón. ¿Qué consejo es el que David le da a Salomón? En el capítulo 2, versículo 1, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos
y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Qué mandamiento y qué consejo le dio David a su hijo Salomón, al próximo rey? Le dijo algo sumamente importante. Le dijo: yo soy un hombre como todos aquellos hombres que han vivido en la tierra. Mas sin embargo, tú al día de hoy has sido puesto por rey delante de Israel. Y una cosa te encarezco, una cosa te aconsejo, te ordeno: teme a Dios, guarda sus mandamientos, observa sus decretos, obsérvalos, sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios que están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David le dio la clave a Salomón para que su reinado fuera próspero, para que su reinado fuera de bendición, fuera y le pudiera dar gloria al nombre de Dios. Le dio la clave y le dijo: teme a Dios, observa sus mandamientos, no te olvides de sus preceptos, consérvalos, guárdalos, porque entonces vas a hacer prosperar todo lo que hagas. Qué consejo tan hermoso. Creo que ese consejo David lo debió haber hecho con todos sus hijos. Creo que si le hubiera dado este consejo a todos sus hijos, hubiera sido otra la historia de la vida de David y su familia. Pero bueno, las cosas sucedieron así, y aquí vemos cómo David le da este consejo, y Salomón fue una persona que atendió a ese consejo. Fue una persona que atendió a ese mandamiento. Fue una persona que en el momento que su padre le ordenó y le dijo: no te olvides de los mandamientos, de los preceptos, de los estatutos de Dios, sino ponlos por obra y guárdalos, porque entonces harás prosperar tu camino. Yo creo que esas palabras estuvieron resonando en la vida de Salomón, a tal grado que después dice la palabra que Salomón tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro tan maravilloso con Dios, y Dios le dice a Salomón: Salomón, pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Eso lo podemos ver en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 3, dice: mas Salomón amó a Jehová. Es importante, hermanos, que pongamos atención en esta parte, y que a lo mejor rápidamente lo vamos a leer por el tiempo, que no nos da tiempo para poder explicar muchas cosas importantes que nos deja ver el libro de los Reyes, pero es una parte sumamente importante que Salomón tomó una decisión muy hermosa, una decisión muy, muy importante. Tomó una decisión fundamental para el reinado, para su vida, para las familias de Israel y para todas las personas, para todas las tribus de Israel, las 12 tribus. Ese reino estaba firme, estaba fuerte. De entrada, cuando Salomón recibe el reinado, había un reino fuerte, un reino estable, porque David había logrado unificar al pueblo de Israel. David había logrado que las 12 tribus de Israel se mantuvieran unidos en paz, con tranquilidad. Se miraban hermanos contra hermanos, no había situaciones complicadas, a lo mejor una que otra situación, pero era arreglada bajo la instrucción, bajo la palabra que Dios le daba a David. Entonces David recibe un reino unificado, un reino fortalecido, un reino en el cual Salomón mismo se angustia.
Y él tomó una decisión muy, muy importante. Incluso el tema de la predicación es tomando decisiones correctas. Salomón toma una decisión muy, muy, muy correcta. En el versículo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová. Y dice: andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Es importante, hermanos, aquí lo que la palabra de Dios nos hace mirar a través de la vida de Salomón, esa decisión tan fundamental que él tomó de amar a Dios. De amar a Dios. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice: y Salomón guardó los mandamientos, los estatutos de su padre y amó a Dios? No, hermanos, es que para guardar los mandamientos de Dios es necesario primero amar a Dios. Eso es fundamental, amar a Dios, porque cuando amamos a Dios, entonces las cosas que Dios nos demanda, entonces las cosas que a Dios le agrada, lo hacemos sin ningún problema, porque el amor hacia Dios nos lleva a hacer cualquier cosa. El amor a Dios. Cuando dice este pasaje: mas Salomón amó a Jehová, que tomó una decisión correcta, me recuerda el pasaje cuando el Señor Jesús entra a la casa de María y Marta. Y Marta, de una manera, queriéndole darle atención al Señor Jesús, empieza a preocuparse porque la casa esté ordenada, porque la comida se esté cociendo de tal manera que se le pudiera dar un buen servicio al Señor. Y estaba correcto. Yo creo que cualquiera de nosotros pudiera haber hecho eso. Imagínate que te dijeran: viene el Señor Jesús a tu casa. Si tan solo cuando le dijeron a aquel hombre: hey, hoy voy a tu casa, dice que ese hombre se subió a un árbol para mirarlo. Imagínense que en aquellos tiempos nos hubiera tocado vivir y nos hubiéramos puesto en los zapatos de María y de Marta, y que nos dijeran: hey, viene el Señor Jesús a tu casa. Hermanos, creo que cualquiera de nosotros podría tener la misma actitud que Marta. Quizá empezaríamos a arreglar la casa, empezaríamos a limpiarla, quizá empezaríamos a decir: ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro maestro, a nuestro Señor? Y quizá empezáramos a traer las mejores comidas, empezáramos a hacer los mejores guisos. Pero el Señor Jesús miraba todas esas cosas, a lo cual Marta, mirando a su hermana, Marta de cierta manera como que le da una queja al Señor y le dice: Señor, mira a mi hermana, yo estoy bien apurada por quererte servir, atender, y mira, ella se fue a sentar a tus pies. A lo cual el Señor Jesús le dice: Marta, Marta, turbada estás con muchas cosas, afanada y turbada con muchas cosas. Y el Señor Jesús le dice: una cosa era necesario, y María la ha escogido. Ha escogido la mejor parte. Hermanos, el decidir amar a Dios, persona que nos acompaña, que nos escucha, el decidir amar a Dios es la mejor parte que podemos escoger. Es la mejor parte que puede existir, amar a Dios. Y María escogió la mejor parte. A lo cual el Señor Jesús le da una promesa muy hermosa, muy grande a María. Le dice: la cual nadie ni nada, esa parte que ella ha escogido, no le será quitada. Nadie le podrá quitar esa parte a María. El Señor Jesús le estaba diciendo a Marta: nadie. Y en ese nadie, ¿quién crees, hermano, persona que nos acompaña, querrá quitar esa parte de estar cerca de Jesús? ¿Quién querrá quitar esa parte de amar a nuestro Señor Jesús? Hay muchas cosas. Pueden ser los afanes, pueden ser una tentación, puede ser el mismo pecado,
Pueden ser muchas cosas. Puede ser el mismo diablo que quiera quitarnos esa parte. Pero el Señor Jesús ha dicho, esa parte no le será quitada. Hermanos, cuando nosotros escogemos amar a Dios, nada ni nadie puede quitarnos esa parte, porque el Señor Jesús lo ha dicho. Entonces Salomón, qué decisión tan hermosa, qué decisión tan fundamental para su reinado, para poder dirigir al pueblo de Israel. Qué decisión tan sabia. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Yo quisiera que pusiera usted en su mente y usáramos un poquito nuestra imaginación. Imagínate Dios presentándose a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Hermano, si Dios te hablara por medio de un sueño y te dijera: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar, lo que quieras. O sea, Dios no le iba a negar absolutamente nada, porque Dios es el que había hablado y Dios es el que dijo: pídeme y yo te voy a dar. ¿Qué le pedirías, hermano? ¿Dinero? Si Dios se te presentara en sueño y te hablara en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, si Dios se te presentara en un sueño y te dijera: pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, ¿qué le pedirías? Quizás si estás pasando por una situación económica, quizá podrías decir: Señor, que mi trabajo sea prosperado y que no me falte el alimento. No sé, muchas cosas. Pero aquí Salomón pidió algo, a lo cual fue muy agradable a los ojos de Dios. Y todos nos sabemos la petición que Salomón hizo. Dice en el versículo 6: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué petición, hermano, le hizo Salomón a Dios? No le pidió riquezas, no le pidió: dame las cabezas de mis enemigos. No le pidió eso. Le pidió algo que a Dios le agradó abundantemente. Soy joven, el pueblo es grande, no sé entrar, no sé ni salir. Dame corazón entendido para que sepa yo discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, porque tu pueblo es grande, es numeroso, no se puede contar, Señor. Y no sé cómo gobernar. Oh, hermano, qué humildad, qué sencillez de corazón. Qué humildad, hermanos. Y mira que Salomón era un hombre
Era un hombre que seguramente había sido instruido en el temor de Dios, un hombre que conocía la ley de Dios, un hombre que tenía el temor de Dios, un hombre que estaba alineado a lo que Dios hablaba. Pero Salomón no confió en todo ese conocimiento, sino él alcanzó a entender algo muy, muy importante, querido hermano. Él dijo: el pueblo es grande, soy joven. Reconoció en la manera en la cual él se encontraba, un hombre joven que no tenía la capacidad, que no tenía la experiencia. Él veía seguramente cómo su padre dirigía al pueblo de Israel, cómo dirigía aquella nación tan grande, tan poderosa, tan fuerte, de tal manera que los demás pueblos, las demás naciones le tenían temor al pueblo de Israel. Él miraba quizá cómo su padre guiaba y él decía: ¿qué voy a hacer? Todo lo que mi padre ha guardado, he visto cómo el pueblo de Israel se mantiene en unidad, cómo el pueblo de Israel camina amando y sirviendo a Dios. ¡Ay de mí! Tenía temor, a lo cual él fue humilde, fue sencillo y le pidió algo muy importante a Dios: dame un corazón entendido, que sepa yo discernir entre el bien y el mal, para poder guiar a tu pueblo, porque es muy grande. Hermanos, y la respuesta de Dios a esa petición de Salomón, dice en el versículo 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Hermanos, Salomón pidió inteligencia, Salomón pidió sabiduría, Salomón pidió tener un corazón para discernir entre lo bueno y lo malo. Hermano, este pasaje nos lleva a un pasaje que el Señor Jesús nos insta constantemente por medio del Evangelio de Mateo, y nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Ese principio Salomón lo tenía claro en su mente. Él decía: si yo busco a Dios, si Dios me da la sabiduría, Dios me da el entendimiento, todo lo demás, todo lo que haga falta, todo lo que sea necesario, Dios lo va a añadir. Hermanos, debemos de traer a la memoria ese pasaje y que nosotros busquemos a Dios, que nosotros busquemos las cosas de Dios, busquemos todo lo que tenga que ver con su reino, y todas las cosas que nos hagan falta, todas las cosas que sean necesarias para nuestra vida, para nuestra familia, van a ser añadidas, porque Dios no miente. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos enseña. Dios le dio tal sabiduría, y vamos a ver algún testimonio. Hay varios testimonios de cómo Dios le dio tanta sabiduría a Salomón, pero uno de ellos que es muy conocido, cuando van aquellas dos mujeres rameras, tienen a sus hijos, duermen ambas, y una se recarga sobre la otra y muere uno, de tal manera que la otra le engaña, agarra al hijo y despierta y dice: hey, el que ha muerto es tu hijo. Y bueno, van
ante el rey Salomón, y lo podemos ver en el versículo 23 de Reyes, capítulo 3, versículo 23, en el versículo 21. Dice: y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a este al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hermanos, este es un ejemplo de cómo Dios lo dotó de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento para poder juzgar. De tal manera que ante este caso, aquellas dos mujeres que estaban discutiendo, quizá lo leemos y decimos: o sea, qué sabiduría. Pero miremos cómo Salomón trajo a la mente y dijo: traer la espada y partan al niño. Y no es que Salomón quisiera que mataran al niño. Simplemente, como fue dotado de tanta sabiduría, él dijo: voy a ver, voy a inquirir, y de acuerdo a lo que conteste, entonces voy a tomar una decisión. ¡Qué sabiduría! ¡Qué inteligencia! De tal manera que todo el pueblo lo miró, lo observó y dijo: este hombre tiene sabiduría de Dios para juzgar. Y podemos ver a Salomón como el pueblo lo empezó a mirar como un rey de parte de Dios, como el rey Salomón empezó a tener, si el reinado de David su padre estaba fortalecido, estaba unido con el reinado de Salomón, no tan solo estaban unidos y fortalecidos, sino que empezaron a vivir una vida de mucha abundancia. De mucha abundancia. Sabiduría, Dios lo dotó de sabiduría y le dio las riquezas que también Dios le había prometido. No tan solo le dio la sabiduría, sino lo que Dios le había dicho: por cuanto no pediste, también yo te lo voy a dar. Y vamos a ver un ejemplo de la riqueza del rey Salomón. En el capítulo 4, versículo 20, dice, este es un ejemplo de la riqueza de Salomón. Judá e Israel eran muchos, como la arena que estaba junto al mar, en multitud comiendo, bebiendo y alegrándose. En el versículo 20 dice Judá e Israel, o sea, el reinado estaba unificado. El pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel estaban juntas. Mientras el rey Salomón gobernaba, mientras el pueblo entendía que el centro de atención era Dios. Dice el versículo 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. O sea, aquellos reinos que estaban alrededor del reinado de Salomón, ellos mismos lo alababan, ellos mismos lo admiraban, ellos mismos le traían presentes. Y dice en el versículo 22, y la provisión de Salomón para cada día, fíjese el territorio, fíjese la casa tan grande que tenía Salomón, que todo lo que tenía que hacerse para poder mantener a la gente que vivía
en la casa del rey Salomón. Dice, las provisiones de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos. Imagínate, tenían que matar 10 bueyes. 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. Sin los ciervos, gacelas, corzos, aves gordas. O sea, todo lo que tenían que matar en un día, querido hermano, querida persona que nos está usted escuchando, para poder mantener la casa de Salomón. Es una casa enorme, es una casa grande. Imagínese una casa numerosa de 20 personas. Yo creo que con un buey es suficiente y hasta desayunan, comen y cenan, ¿no? Aquí tenían que matar, ¿cuántos? 10 bueyes gordos, 20 bueyes, eran 30 bueyes los que tenían que matar, y de ahí todo lo demás. Versículo 24, porque él señoreaba en toda la región del oeste del Eufrates, desde Tizza hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Eufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Hermano, la palabra de Dios nos deja ver que en el reinado de David, no tan solo él vivía en paz, no tan solo él vivía en abundancia, no tan solo él tenía lo necesario y demás en su casa, con sus criados, con toda la gente que vivía, sino que dice que Judá e Israel también vivían de esa manera, eran prosperados. Hermanos, si ponemos al día de hoy el ejemplo de nuestros políticos del día de hoy, ¿quiénes son los que viven mejor? Nuestros políticos. ¿Y quién es el que vive peor? El pueblo. Aquí en este caso vemos a Salomón, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de entendimiento, un hombre que Dios lo dotó de mucha inteligencia, pero también lo prosperó. Pero Salomón no tan solo pensaba en sí mismo. Salomón hacía todo lo necesario para que Judá e Israel vivieran de la misma manera. Me llama mucho la atención en el pasaje 25 que dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. O sea, cada familia de Israel y de Judá podían vivir cómodamente y tenían su jardín, tenían su higuera, tenían sus frutales, tenían todo lo necesario, de tal manera que vivían en paz. Por eso le decía yo en un inicio que en el reinado de Salomón es en un punto, en un clima donde el pueblo de Israel, Judá e Israel, estuvieron en un punto en el cual amaban, servían a Dios, eran prosperados en todas las áreas de su vida, pero por las buenas decisiones que se tomaban, por las buenas decisiones. Por eso en el pasaje que empezamos en Mateo y que nos ha estado ministrando nuestro hermano Alejandro, en Mateo, cuando el Señor Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos? Y dice una parte muy importante que nosotros debemos de entender, tanto aquellos que somos parte del pueblo de Dios, como aquellos que quizás nos están escuchando y no has tomado la decisión de amar, de servir a Dios. El Señor Jesús dice una parte muy importante, dice, y no quisiste. Y no quisiste. ¿Cuántas veces Dios, a usted persona, Dios ha querido juntarlo? Como la gallina junta a sus polluelos. Y es un ejemplo que el Señor Jesús nos da para que nosotros alcancemos a entender lo que Dios quiere realmente decirnos a nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios ha hablado vez tras vez? Persona que quizás está usted escuchando el día de hoy la palabra, o quizás la escuchará a aquellos que la escucharán después. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a su vida? Aquellos padres de familia que tienen el deber y la obligación de parte de Dios de dirigir a su familia, de dirigir a su esposa, de dirigir a sus hijos, y que quizá el día de hoy tu familia está desordenada, que quizá el día de hoy por tus malas decisiones, padre,
Tu familia está desordenada, está a punto quizá de terminar en una angustia tu familia. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida? Una y otra vez, una y otra vez. Pero en tu corazón has rechazado. En tu corazón no has querido. Por eso es importante esa parte que el Señor Jesús dice, y no quisiste. Y no quisiste. Yo no dudo, porque la palabra de Dios es real, es verdadera, y no tan solo es para aquellos tiempos, porque acuérdate que dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Así como Dios le dijo y le dio esa advertencia a Jerusalén y le dijo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina y no quisiste? Después podemos ver los estragos que padeció Jerusalén. Después podemos ver cómo las familias fueron destruidas. Querida persona que nos está escuchando y no ha tomado la decisión de amar, de seguir a Dios, no ha tomado la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Yo no dudo que al pasar el tiempo, si usted no toma la decisión de amar y servir a Dios, yo no dudo que al pasar el tiempo, sus malas decisiones que usted está tomando al día de hoy, lleven a que sea un fracaso su familia. Y a la vuelta de unos 5, 10, 15 años, no sé el tiempo, quizá verá crecer a sus hijos por un camino equivocado, y quizá esos hijos no caminarán en el camino del Señor por las malas decisiones que usted como padre, como madre tomaron. Es muy fácil en una situación cuando un matrimonio no funciona. Es muy fácil, me ha tocado ver cómo matrimonios empiezan a disgustarse, a pelearse, y solo el pleito y las decisiones se centran tanto en la mujer como en el hombre. Uno y el otro toman decisiones, pero jamás y nunca toman en cuenta a los hijos. Y los hijos crecen, y los hijos toman otros caminos, y los hijos terminan en otros caminos en los cuales Dios nunca quiso que eso sucediera. Yo creo que está usted a tiempo de quitar ese no querer y volver a Dios. Sea usted como María, que tome la mejor decisión, escoja la mejor parte, que es amar y servir a Dios. Entonces, volvamos a nuestro texto de Reyes, cómo el pueblo de Israel y Judá vivían en paz, vivían prósperos, vivían de una manera seguros y tranquilos. Pero tenemos que mirar cómo también Reyes nos muestra cómo empieza a ser la decadencia del pueblo de Israel por tomar malas decisiones. Y eso es lo que Dios no desea. Aquí podemos ver cómo Dios, lo que nuestro hermano Alejandro nos ha estado ministrando, cómo Dios extiende sus alas. ¿Cómo podemos ver aquí cómo Dios extendió sus alas contra su pueblo? De una manera muy hermosa. Cómo Dios levanta a Saúl queriendo extender sus alas sobre su pueblo, mas Saúl, no alcanzando a entender el propósito de Dios, quita a ese rey, y Dios levanta a David y extiende sus alas para unir a Israel, a las 12 tribus. Lo hace estar seguro a su pueblo, y de ahí el reinado pasa a Salomón, y podemos ver aquí cómo las alas de Dios cubren a su pueblo de Israel. De tal manera que el pueblo vivía en paz, vivía seguro, vivía tranquilo. Pero al pasar el tiempo, al terminar su reinado de Salomón, empezamos a mirar cómo la decadencia del pueblo de Dios empieza a venir hacia abajo por tomar malas decisiones. Y es lo que sucede cuando a veces como hermanos, como cristianos, aún estando en un clima en el cual a veces experimentamos con Dios de alegría, de gozo, de gracia, de favor, de bendición, de respaldo, de revelación de la palabra de Dios, estamos en un punto muy especial en el cual Dios siempre ha querido que estemos ahí. Pero a veces por tomar malas decisiones, porque aún siendo cristianos,
podemos tomar malas decisiones. Cuando nos empezamos a apartar de la vid verdadera, acordémonos el pasaje del Evangelio de Juan, que el Señor dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesús, ministrando esa verdad con lo que estamos mirando ahorita, cuando nosotros estamos puestos en la vid, injertados en la vid, y estamos pegados a la vid, siempre nuestras decisiones van a ser buenas. Siempre nuestras decisiones van a ser buenas. Porque Dios es el que nos ministra, Dios es el que nos guía, Dios es el que nos aconseja, Dios es el que nos dirige. Y nuestras decisiones son buenas, son correctas. Pero en el momento que dejamos de separarnos de la vid verdadera, entonces podemos tomar malas decisiones. Malas decisiones. Y lo podemos ver a través de los personajes de la Biblia que nos hablan, ¿no? Un ejemplo de ellos es David. David, a pesar de que tenía un corazón conforme al de Dios, él se despegó de la vid verdadera. Y sus malas decisiones realmente afectaron a su familia, porque podemos ver a sus familias, a sus hijos, de qué manera se comportaron, de qué manera terminaron. Hermanos, aún siendo cristianos, si nosotros dejamos y nos separamos de la vid verdadera, podemos tomar decisiones que nos lleven a la destrucción. Sí, hermano. Puede haber matrimonios cristianos, puede haber familias cristianas que al día de hoy puedan estar viviendo situaciones complicadas por un adulterio, por una fornicación, por un pecado, por cualquier cosa. Pueden estar a punto quizá de una separación. No sé, tantas cosas que pasan en la vida, en el caminar del cristiano. Pero ¿sabes? Dios quiera que hoy escuches las palabras del Señor Jesús. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Hoy escuches la voz de nuestro Señor Jesús y que Él quiere, te des cuenta que Él quiere aún juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Él quiere cubrirte, Él quiere guardarte, Él quiere guiarte. Y Dios quiera que hoy quites tú de tu corazón ese no creer. Y seas de aquellas personas como María y que digas: Señor, yo sí quiero. Yo sí quiero ser como esa gallina junta a sus polluelos. Yo quiero que seas tú que me guíe, quiero que seas tú que me acobijes, quiero que seas tú mi torre fuerte, quiero que seas tú el que me ayude. Dios quiera que tú seas de esas personas y no seas puesto en la lista de aquellos personajes que estarán registrados y hablará la gente y dirán: aquella familia amaba a Dios, aquel hombre amaba a Dios, pero un día hizo esto, hizo lo otro y mira cómo terminó. Más bien, seas de aquellos hombres puestos en la lista, de aquellas mujeres que digan: ese hombre, esa mujer se mantuvo amando a Dios. Tuvo dificultades, sí, como todo cristiano, pero se levantó. Se acostó y durmió, pero se levantó porque Jehová lo sustentaba. Y caminó y luchó y siguió y terminó la carrera de la fe amando y sirviendo a Dios. Puedan decir eso de ti. Querido hermano, vemos cómo Salomón tomó buenas decisiones y el pueblo también tomó buenas decisiones de amar y de servir a Dios. Ya vimos cómo Dios lo dotó de sabiduría, de inteligencia. Ya vimos cómo Dios le dio tanta riqueza a Salomón, que no tan solo él fue enriquecido, sino que el pueblo. Ahora, al terminar su reinado de Salomón, pasa el reino. Y ese es un punto muy importante que debemos de tener presentes, porque al menos en esta plática, porque así como Dios siempre ha buscado la manera de que su pueblo esté unido, de que las 12 tribus siempre se mantenieran unificadas, juntos, caminando, al terminar su reinado de Salomón,
se levanta su hijo como rey. Y ahí se parte el reino. Ahí se parte el reino y vemos cómo se aplica ahí la palabra donde dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Por las decisiones del próximo rey que tomó, vemos a un pueblo, número uno, dividido, un reino que era tan poderoso, tan grande, un reino en el cual los demás reinos temblaban ante él, le tenían temor, le tenían envidia. Todos los pueblos miraban a Judá e Israel y decían: grande pueblo, sabio pueblo entendido. Después se partió ese reino. Y vamos a ver un pasaje en el capítulo 12. Vayamos hasta el capítulo 12, estamos por terminar. En el capítulo 11, vamos a leer el capítulo 11, versículo 41. Dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam empezó a tomar ese reinado. Mas sin embargo, vamos a leer más adelante cómo es que aquí este pasaje es clave para que nosotros miremos cómo aquí fue partido el reino de Israel, y entonces se divide en dos reinos, Judá e Israel. Y dice la palabra, y hasta el día de hoy existe esa división. Dice el capítulo 12, versículo 1. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era un líder rebelde que buscaba siempre ser parte de ese reino. Mas sin embargo dice la palabra que él tuvo que huir mientras Salomón estaba de rey, tuvo que ir a Egipto. Pero en el momento que se entera que Salomón muere, bueno, él desciende otra vez. Y dice, vamos a leer el versículo 2, y aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo. O sea, vino Jeroboam y toda la congregación e Israel hablaron a Roboam diciendo: Padre, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aquí vemos cómo el pueblo, de cierta manera, Salomón, pues había cedido con los impuestos, de tal manera que el pueblo pues se sentía un poquito así como que estoy pagando demasiado impuesto. Pues sí, nos va bien, ganamos bien, todos estamos cómodos, todos disfrutamos de paz, de tranquilidad, de bienestar, pero pues Salomón como que se pasó mientras vivía y nos cobraba mucho impuesto. Bueno, viene Jeroboam, viene Israel y le dicen a Roboam, o sea, tu padre nos cobra mucho impuesto, o sea, ablanda la situación tú, Roboam. Y dice el versículo 5, y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Hasta aquí podemos ver que Roboam tomó una buena decisión. O sea, dijo: váyanse, déjenme consultarlo, no puedo contestarte ahorita eso, o sea, no puedo hacerlo. Hasta aquí podemos ver que Roboam tenía una intención muy correcta. No es bueno dar una respuesta tan rápido. Bueno, dice en el versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que
que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares a ellos, te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Roboam escuchó el consejo de los ancianos, de los que tenían la experiencia, de los que habían estado con su padre, los que aconsejaban a su padre Salomón. Eran hombres experimentados no tan solo por las vivencias que habían vivido durante todo el reinado de su padre, sino aparte por la edad que tenían también. Eran personas muy expertas. Y estaba comprobado que bajo el reinado de Salomón, el consejo que ellos le daban a Salomón funcionaba, porque el reinado se mantenía firme, unido, estable, próspero. Mas sin embargo, Roboam dice que dejó el consejo de los ancianos. Y aquí es una enseñanza, hermanos, que podríamos detenernos, mas no podemos por el tiempo. Mas sin embargo, solo quiero puntualizar que qué importante es que nosotros siempre atendamos al consejo de una persona adulta, capacitada, dotada, claro, entendiendo y comprendiendo que ha sido puesta por Dios y que tienes el testimonio de la persona. Acude a personas que puedan tener la experiencia, que puedan tener el tiempo, que puedan tener el conocimiento de la palabra de Dios para que te puedan dar un consejo adecuado. Yo no digo que haya jóvenes y que no puedan dar el consejo. Sí los hay, porque acordémonos de la palabra que el apóstol Juan hablaba y le decía a Timoteo que nadie tuviera en baja estima su juventud, ¿no? Timoteo era un joven y era dotado de sabiduría y de inteligencia. Mas sin embargo, son muy pocos jóvenes los que a veces toman esa responsabilidad y esa entrega a Dios y ese conocimiento de la palabra de Dios para poder guiar y poder conducir a familias, a jóvenes, a padres. Y bueno, dejó el consejo de los ancianos y en el versículo 9 dice, en el 8, pero él dejó el consejo de los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Él les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondáis a este pueblo que me ha dado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Qué actitud de Roboam! ¡Qué actitud! Lejos de tener una actitud, y le dijeron los ancianos: si tú sirvieres a este pueblo, ellos te van a amar y ellos te van a servir. Pero este hijo de Salomón no tiene esa actitud correcta, no tomó la decisión correcta, de acuerdo a como su padre lo venía haciendo. A lo cual, y fíjate lo que él dice, que su dedo menor voy a leerlo. Es en el 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¡Qué jactancia! ¡Qué jactancia! Compararse con la sabiduría, la inteligencia de su padre. Y eso nos da una enseñanza, sobre todo si hay jóvenes en medio de nosotros que estén escuchando la palabra de Dios.
No quieras sentirte más sabio en ocasiones que tu padre. No quieras tomar tus decisiones pensando que tú tienes la razón. No, hijo mío, tus padres siempre van a tener la razón. Más si están caminando en el camino del Señor, más si son hombres temerosos, siempre te darán el consejo. Esto que te quede como enseñanza de cómo Roboam pensó que era más fuerte que su padre. Bueno, en el versículo 2 estamos por terminar. Dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado diciendo. Acordémonos que le dijo, váyanse y al tercer día regresen y yo les voy a contestar. Y bueno, pidió consejo a los ancianos, dejó el consejo de los ancianos, pidió el consejo de los jóvenes y dijo, ese es el consejo acertado de los jóvenes. A lo cual cuando regresa Jeroboam al tercer día, dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabá. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Aquí en el versículo 18 dice que Roboam manda a cobrar tributos y dice que todo Israel lo apedrea. Y entonces en el versículo 19 dice, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Aquí fue el partimiento del reinado que traía David, que traía Salomón. Y vemos aquí cómo Dios siempre estaba al cuidado, al pendiente de su pueblo. Y hasta el día de hoy están divididos esos reinos, Judá e Israel. Aquí vemos que Israel lo gobernó Jeroboam y Judá lo gobernó Roboam. Y podemos ver cómo por las malas decisiones, ya sea que si tomamos buenas decisiones, nos irá bien en la vida. Si tomamos malas decisiones, nos irá mal en la vida. Y yo quiero que tengamos claro en nuestra mente las palabras que el Señor Jesús dijo cuando puso el ejemplo de la gallina. Él dijo, y no quisiste. Dios siempre te dará oportunidad. Dios siempre extenderá su mano. Porque la palabra de Dios nos da testimonio que su misericordia es para siempre y que su misericordia se renueva cada mañana. Y la misericordia de Dios siempre, siempre estará extendida. Y Dios quiera que seas tú de esas personas que si al día de hoy no has querido que Dios te traiga para que te guíe, para que te conduzca, para que te guíe por el buen camino, puedas cambiar de actitud, puedas cambiar de decisión y puedas decir, Señor, yo sí deseo, yo sí quiero andar en tus caminos. Es una decisión que usted debe de tomar. Es una decisión muy personal que cada uno de ustedes deben de tomar. Y hermanos, todos aquellos que somos parte del pueblo que hemos sido redimidos, todos aquellos que caminamos con Dios, siempre mantengamos ese amor ferviente a Dios, escogiendo esa parte,
para que esa parte no nos sea quitada y podamos tomar esas decisiones correctas siempre en nuestro caminar cristiano. Es cierto, a veces nos vamos a equivocar, pero si nos mantenemos en esa sencillez y en esa humildad, Dios siempre nos va a guiar por el camino y la verdad. Hermanos, yo quisiera que terminásemos con una oración, dándole gracias a Dios, y que sea Dios el que bendiga nuestras vidas. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca en los libros de los reyes, mas sin embargo por el tiempo, pero yo le pido a usted que usted en casa lea, usted en casa escudriñe, usted vea. Hay muchos acontecimientos muy importantes sobre el carácter de Dios. Vemos aquí cómo el pueblo empezó nuevamente a ser separado, a ser dividido, y empezaron a ser situaciones sumamente complicadas hasta que llegamos al reinado de Acab en el capítulo 16. Y vemos cómo Dios, de una manera, nuevamente queriendo extender sus alas sobre su pueblo, nuevamente trae al profeta Elías. Y Dios empieza a ser notorio, Dios empieza a mostrar que Él tiene buena voluntad para con su pueblo. Y Dios empieza a hacer cosas maravillosas de tal manera que el pueblo vuelva a darse cuenta y vuelva a entender que Dios tiene buena voluntad para con ellos. Después de que Elías enfrenta a los profetas de Baal, vemos cómo el nombre de Dios es exaltado, es glorificado, es puesto en alto, y el pueblo nuevamente empieza a unirse. Y más adelante vemos cómo Elías, amenazado por esta mujer llamada Jezabel, huye a una cueva, y de ahí dice la palabra que Dios se le presenta a Elías de manera diferente. Si me acompañas rápidamente, vayamos aquí en este mismo libro, nada más como una referencia, en el capítulo 19, después de que Elías huye a la cueva, y dice la palabra que Dios se le presenta a Elías de una manera sobrenatural. Y dice aquí en el capítulo 19 de Primera de Reyes, en el 11, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Dios se le aparece por un viento, de tal manera que ese viento quebraba las peñas de los montes. Sí, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, Dios se le presenta por un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías había conocido a Dios, un Dios poderoso, un Dios que contestaba, un Dios que hacía milagros, un Dios que hacía descender fuego, un Dios que contestaba oraciones, un Dios sumamente grande, fuerte, poderoso, pero no había conocido a ese Dios que da descanso, a ese Dios que le da descanso. Y nuevamente aquí volvemos a ver el carácter de Dios, mostrándole al pueblo que Él quiere darles ese descanso. Hermanos, yo aquí termino. Dios quiera que la palabra te haya bendecido, te haya ayudado. Y yo te invito a que terminemos con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada persona que hoy ha escuchado tu palabra, gracias por las familias que están en casa escuchando la palabra. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces cada mente. Pedimos que tu palabra sea esa lámpara, sea esa lumbrera, Señor, para que nos lleve a tomar esas buenas decisiones en nuestro caminar contigo. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos estamos mirando, si Dios lo permite, la semana que viene. Dios les bendiga.